Sí, gracias, amigo televidente, por continuar con nosotros. Pues le decía que nos acompaña en este programa nuestro amigo Omar Reyes. Omar, ¿cómo te sientes? Saludos, muy bien, gracias, Morrobel, por darnos la oportunidad de participar en este prestigioso programa que cada día cala en el sentimiento de los dominicanos aquí en el exterior y en Santo Domingo, a través del Super Canal 33. Nada, aquí para colaborar contigo en cuanto a la entrevista que está pautada para el el caballero Ivanhoe Contilla y nada, en espera de que pueda ser un programa totalmente eh, bien informativo y de buen provecho para el público de Objetivo 2020. Perfecto, Omar. Pues inmediatamente pues iniciamos. Ya está por ahí nuestro invitado, Ivanhoe. Eh, Sí, Gracias, gusto tenerte por buenas tardes. aquí. Nosotros realmente conociendo la realidad que se está viviendo en el mundo con esta pandemia, la, la situación que se está viviendo en Nueva York, pues indudablemente pues quisimos tenerte aquí porque sabemos que en este momento se están viviendo momentos difíciles en términos de salud, pero a la vez esa situación que está ocasionando el coronavirus en términos de salud, y sabemos que está también concomitantemente con eso creando una situación en términos económicos, productiva, muy difícil. Y lo que se visualiza son situaciones muy convulsas, muy complejas en el aspecto económico. Y sabemos que habiendo esta pandemia está afectado a todo el mundo, sabemos que hay una situación que solamente en Nueva York se han perdido hasta el momento, en un mes y pico, se han perdido 35 millones de empleo de personas que están aplicando para la asistencia de desempleo y también lo que significa para 7.300 millones de habitantes no existir en este momento en las condiciones que estaban, pues la producción de bienes y servicios. Todo está cerrado. Cuando tú veas Nueva York cerrado, ya te puedes imaginar qué está pasando en el mundo, pero en otros países también desarrollados. ¿Qué tú visualizas que va a traer como consecuencia lo que estamos viendo hoy con esta pandemia? Gracias, amigo Morrobel, por darme la oportunidad de dirigirme a tu público de Objetivo 2020. Bueno, lo que nosotros apreciamos en torno a lo que ya Habla un está poquito más duro, sube la aconteciendo, voz, porque no se está escuchando muy bien. Sube la voz. lo que ya, lo que ya está aconteciendo en la República Dominicana en términos de impacto económico y en términos de la salubridad del pueblo dominicano es significativo. Desde que el virus COVID-19 entró a la República Dominicana a principios del mes de marzo de este año 2020, la economía empezó a contraerse, especialmente a partir de la reducción del comercio en las principales arterias comerciales, así como también el consumo de combustibles y derivados de petróleo, que se ha reducido en alrededor de un 25-30%, lo que significa que la economía dominicana al parecer ya ha iniciado un proceso de recesión económica, porque si a eso le agregamos que también, como ha ocurrido en los Estados Unidos, el nivel de despidos temporales que se ha producido a nivel laboral es significativo, porque ya está superando los 400,000 trabajadores del sector privado, y eso naturalmente implica que a su vez el consumo disminuya y los ingresos corrientes del gobierno también colateralmente disminuyen, y en consecuencia, ante un escenario en el que se aprecia una reducción de los ingresos y un aumento del gasto público, como debe ser en una coyuntura como la que estamos viviendo, pues obviamente presenta y representa un gran desafío para el gobierno dominicano y también para el país, especialmente porque el coronavirus llegó a la República Dominicana en una situación en la que, pudiéndose prever el impacto que ya está teniendo en el país, resulta que las autoridades no dispusieron de las medidas de contención y de prevención
lo suficientemente a tiempo como para que no esté causando los estragos que está Oye, causando. Moreno. Por ejemplo, el personal médico dominicano no está dotado de la indumentaria básica necesaria y eso hace más difícil su trabajo. Pero por otro lado, también usted encuentra que la población dominicana no dispone de los ingresos suficientes. Se estima, conforme a la última encuesta de hogares que se ha hecho en el país, que la población de bajos ingresos solamente tiene capacidad para poder afrontar una semana de vicisitudes o una semana de situación con la disponibilidad que pueda tener. Pero ya ha pasado más de una semana. Los trabajadores, tanto del sector informal, especialmente, que son los que pertenecen a el quintil y decir también de los sectores de menores ingresos en la República Dominicana, ya no tienen capacidad para comprar y eso genera una situación complicada. Por eso usted ve y aprecia que en las calles dominicanas los ciudadanos están saliendo pese a que existe una prohibición, existe una cuarentena, existe un toque de queda, pero resulta que en la población dominicana, especialmente en aquellos sectores marginados, el balcón de esos hogares son las calles, a diferencia tal vez de las casas de los sectores de clase media que tienen terrazas y tienen balcón y pueden de alguna manera estar en contacto con el exterior. De ahí que el comportamiento social de la población dominicana hay que apreciarla a partir de sus condiciones materiales de existencia en la que viven esos ciudadanos dominicanos. Gracias. Omar, ¿tú tienes alguna pregunta para Ganjo? Sí, saludo a Ganjot, es compañero de la universidad en algunas asignaturas en la UAS de Economía. A Ganjot, una pregunta puntual. ¿Cómo proyectas tú una crisis de tipo económico en la República Dominicana que, por ejemplo, los sectores económicos como el industrial, el manufacturero, que tienen que ver más con la zona franca y con la parte de la actividad comercial y financiera, puede haber, se avisora una crisis de envergadura por la incapacidad de pago y los niveles de endeudamiento de la República Dominicana y su incapacidad de obtener recursos a través de los sectores tradicionales que están ahora mismo paralizados, como el turismo, las remesas dominicanas desde el exterior y otros renglones, por ejemplo, aduana. Definitivamente que la posición monetaria y fiscal que tiene que tenía la República Dominicana al momento de la llegada del coronavirus al país es una situación que se agrava. Eh, en primer lugar, porque usted encuentra que la situación fiscal del país mostraba un 91% de rigidez presupuestaria y una ausencia de espacio fiscal que se explica por el hecho de que el presupuesto de la nación se ejecuta con necesidades brutas de financiamiento que ascienden alrededor de un 5% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que el fisco dominicano tiene que fondearse para poder cubrir sus gastos y el déficit Ganjo, financiero. ¿puede hablar un poquito más alto, porque parece que al no tener el audífono, el micrófono está escuchando bien. Repito, ¿me escucha ahora? Un poquito Sí, mejor sí. ahora. Si hubiese tenido audífono, mejor. Bueno, no sé, pero siempre he Se conversado de esa escucha. forma y se escucha. Pero bueno, parece que es la plataforma que ustedes están utilizando que no tiene la calidad en términos de audición. Pero bueno, decía que el manejo presupuestario dominicano es un manejo complicado porque la situación fiscal en el país al momento de la llegada del coronavirus implica que el 92% de los recursos ya estaban comprometidos y por eso hablamos de rigidez presupuestaria, pero al mismo tiempo había también una escasez de recursos, no había espacio fiscal para asumir los nuevos gastos y las autoridades del Banco Mundial, por ejemplo, han comunicado que en la economía dominicana no iba a crecer durante el año 2020 y el Fondo Monetario Internacional también ha indicado que el PIB iba a decrecer en menos un 1%. De manera que si usted a eso le agrega que las remesas que provienen del resto del mundo y particularmente en un 76% de los Estados Unidos
y en un 10% de España, y que estas remesas ascienden alrededor de 7.000 millones de dólares al año, estamos viendo entonces que con la alta tasa de desempleo que ya hay en el territorio norteamericano y también en España, pues obviamente que las remesas se verán afectadas significativamente en el país. Tanto así que yo he estimado que el 25% de los ingresos en dólares que recibe el gobierno o el país, la República Dominicana, que asciende alrededor de 30.000 millones de dólares al año, se verán afectados en alrededor de 7.500 millones de dólares para el año 2020, a razón de que no solamente las remesas van a reducirse, sino también la inversión extranjera directa, el turismo, las exportaciones y la inversión de cartera. De manera que esas 5 principales fuentes de generación de divisas que totalizan los 30.000 millones de dólares que ya dije, son lo que explican la reducción que tendrá el ingreso de divisas al país por esos conceptos en alrededor de 7.500 millones de dólares. De manera que en el país ya hay un impacto económico. Yo he medido ese impacto en términos del PIB entre 2.800 millones de dólares y 3.300 millones de dólares al final del año 2020, de continuar expandiéndose el coronavirus en el país y de continuar profundizándose el coronavirus. Hoy, sábado, justo las autoridades han emitido el nuevo boletín de, de la propagación del COVID-19 e indica que sigue incrementándose. Ya hoy 4.335 contagiados tenemos en el país y 209 fallecidos. De manera que todos los días encontramos que aumenta el nivel de contagiados, y eso indica que estamos lejos de alcanzar el pico de la curva y naturalmente, mucho peor aún, estamos muy lejos de encontrar el aplanamiento de la curva y posteriormente el descenso de la curva. Hay sectores en este momento que están pugnando porque se usen los fondos AFP, que es un dinero de los trabajadores. Se habla de 700.000 millones que están ahí, y cuando la gente ve que hay tanto dinero y ellos pasando necesidad y que ese dinero es de ellos, muchos están interesados en que para aliviar su situación pues se utilice ese dinero, y muchos entienden también que ese dinero es para el retiro, que usarlo hoy, siendo su dinero de ellos que ellos tienen ahorrado, no sería la mejor idea, porque eso les corresponde al gobierno asistir a la... ¿Cuál es tu parecer en ese sentido? Mira, yo creo que la manera más gráfica para que pueda entenderse esta pregunta que me formula es indicando que de los 4.335 contagiados que tiene el país y de los 209 que ya fallecieron, ¿qué resulta? Si de esos 209, si esos 209 fallecidos pertenecen o pertenecían a la seguridad social, ya ellos no podrán recibir nunca su ahorro previsional. Y de los 4.335, porque fallecieron, y de los 4.335 que están contagiados, obviamente están fuera del ámbito laboral por un tiempo y están hoy necesitando parte de esos recursos que ellos ahorraron. Que si bien es cierto que han sido ahorrados en forma compulsiva para el retiro, no menos cierto es que ahora es que están necesitando. Yo estoy de acuerdo con que una parte de los fondos de pensiones sean distribuidos en aquellos trabajadores de la seguridad social que han cotizado en el sistema previsional dominicano, les sea otorgado el equivalente a 2 o 3 meses del monto que recibirían en la edad de retiro. Por lo tanto, yo estoy distanciándome de lo que proponen que sea un 25, un 20 o un 30% de esos 650.000 o alrededor de 650.000 millones de patrimonio que tienen las AFP. Por lo tanto, cuando yo planteo que sea el equivalente al ingreso monetario que tendrían esos trabajadores en la edad de retiro, que se le adelanten 2 o 3 meses, si ellos lo solicitan, creo que es una propuesta prudente
y que naturalmente tendrían que ir acompañadas de otras medidas de las que ya ha adoptado el gobierno y también de otras que pudieran perfectamente adoptarse. Porque, insisto en esto que te voy a decir, Morrover y Omar, resulta que el coronavirus está atacando contra todos nosotros. Por lo tanto, todos nosotros tenemos que contraatacar de manera conjunta contra el coronavirus. Y eso va a requerir, en consecuencia, que se realice un esfuerzo mancomunado, un esfuerzo mutualizado de la colaboración, la contribución y la reciprocidad de todos los dominicanos y organismos, tanto públicos, privados e internacional. Porque no hay otra manera que con acciones aisladas o bien convencionales se pueda resolver el problema que estamos viviendo aquí en la República Dominicana y en el mundo. Y en el caso dominicano es muy claro identificar que las medidas que se han ido implementando no han sido exitosas porque no ha habido forma de contener la expansión del coronavirus, y si no ha habido forma de contenerla, pues obviamente la lectura que hay que darle a eso es que, o la narrativa que hay que construir es que las medidas que se han implementado desde el litoral oficial no son eficientes ni tampoco han sido efectivas. Bien. Gracias. Ahí vamos. Nosotros vamos a pedir que haga la última, que el tiempo se ha limitado porque hubo ese problema técnico, pero tenemos otro entrevistado. Nosotros quisiéramos que Omar te haga la última pregunta. NG Ivanhoe, fíjate que se habla de la AFP que se entregue un 30% de los fondos retenidos durante el proceso de trabajo durante los trabajadores de sus ingresos. Pero según se ha informado, el 87.5% ya están comprometidos con bonos que el gobierno tiene a través del Banco Central y otras inversiones a nivel internacional. El otro caso es que muchos de esos bonos inclusive están invertidos en las grandes construcciones de infraestructura a través de fondos fiduciarios, que son, por ejemplo, las grandes construcciones con el mismo profesor Juan Bosch y algunas del sector privado que están integradas en beneficio en conjunto para la infraestructura en los programas de vivienda. Por eso se le haría cuesta arriba al gobierno poder devolver ese dinero porque no lo tiene en liquidez y no lo tiene en activos. Fíjate, esa es la explicación convencional que se da. Pero yo decía ahorita que ante el gran desafío que tiene el mundo y la República Dominicana con una epidemia que tampoco no es convencional, las respuestas no pueden ser convencionales. Y si bien es cierto que parte de los recursos de las AFP, que administran las AFP, pero que son de los trabajadores, si bien es cierto que alrededor de un 49% están invertidos en certificados del Banco Central y otros tantos, 20 y tantos por ciento están invertidos en bonos del gobierno central para totalizar alrededor de 77, 75% del total de esas inversiones en el sector público. No menos cierto es que perfectamente en una política expansiva en el ámbito monetario, el Banco Central perfectamente pudiera hacer operaciones repo, que no es más que recomprar los certificados que han invertido, donde han invertido las AFP en el Banco Central, de manera que le puedan dar recursos líquidos, ¿no? Aunque aumente la masa monetaria, el medio circulante le entrega un porcentaje de recursos líquidos a las AFP para que puedan fondear la propuesta que yo estoy realizando, no del 20 o del 30%, sino el equivalente a alrededor de 1, 2 y como mucho 3 meses del ingreso monetario que el trabajador pudiera recibir en equivalente en su edad de retiro. Estamos hablando de alrededor de 6,000 pesos mensuales, que si usted lo multiplica por 3 meses, estaríamos hablando de unos 18,000 pesos que recibiría en forma prorrateada durante 3 meses a cada uno de los trabajadores
que quisiesen solicitarlo en forma voluntaria a su AFP que le administra su cuenta particular como ahorro previsional y como cotizante de la Seguridad Social. De manera que el Banco Central tiene la capacidad para poder, a través de su política monetaria expansiva, hacer líquido esos fondos que algunos han dicho que como están invertidos no están líquidos y no pueden entonces atender a una situación como la que se está proponiendo. Pero además también existe un mercado secundario en los mercados de capitales y perfectamente el Banco Central pudiera fomentar el desarrollo del mercado secundario y de capitales en la República Dominicana y por lo tanto darle profundidad al mercado de valores en el país. Por lo tanto, hay vías alternativas que pueden ayudar y contribuir, colaborar en esta política de mutualización que aspiro se implemente en la República Dominicana para mitigar a la población dominicana que lo está confrontando serias dificultades actualmente a causa de la expansión y profundidad del coronavirus en el país. Gracias a nuestro amigo. Le agradecemos muchísimo las informaciones que tú has traído, son muy interesantes y esperamos que en otro momento, cuando no presenten estos problemas del coronavirus técnico, pues poder traer y poder dilucidar estos temas que son tan importantes y que se ve venir una situación difícil. La población va a necesitar la orientación de personas como tú que tienen la capacidad para más o menos visualizar qué va a pasar en los próximos días o los meses por venir, la realidad que estamos viviendo hoy, cómo se va a convertir esto después de un problema de salud, se va a convertir en un problema serio en lo que tiene que ver con la parte de la economía. Así que muchísimas gracias y en breve el doctor